A las 00 horas del 8 de diciembre de 1941, el submarino USS Gudgeon se deslizaba silenciosamente bajo las aguas oscuras de la costa japonesa. El comandante Elton W. Grenfell observaba a través del periscopio un convoy de buques mercantes que transportaban tropas y suministros hacia el sur. En ese momento preciso, mientras las explosiones de Pearl Harbor todavía resonaban en los oídos de América, pocos habrían apostado que estos cazadores silenciosos cambiarían el curso de la guerra en el Pacífico. La historia del conflicto que estaba por desarrollarse se escribiría con tinta sangrienta en los titulares sobre portaaviones y acorazados, sobre bombarderos B-25 y la bomba atómica. Pero la verdadera victoria, la que estranguló lenta e implacablemente al imperio japonés hasta dejarlo sin aliento, se escribió en silencio, 300 pies bajo la superficie del océano. La pregunta que mantendría despiertos a los estrategas japoneses no era si podrían ganar batallas navales épicas, era mucho más simple y aterradora. ¿Cómo proteger 6.000 millas de líneas de suministro vitales cuando algo letal acechaba bajo cada ola? Japón había construido su imperio sobre una mentira fundamental que ahora se convertiría en su sentencia de muerte. Habían conquistado las Indias Orientales holandesas por su petróleo, Malaya por su caucho, Indochina por su arroz, pero no poseían ni un solo pozo petrolero en sus islas natales. Cada gota de combustible que alimentaba sus ceros, cada libra de caucho que movía sus camiones, cada saco de arroz que mantenía vivos a sus soldados, tenía que cruzar miles de millas de océano abierto. Y los estadounidenses lo sabían. El almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, había recibido órdenes claras de Washington: guerra submarina sin restricciones. No habría advertencias, no habría oportunidades de evacuación, no habría piedad para los buques mercantes enemigos. Esta doctrina, la misma que había llevado a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial cuando Alemania la aplicó, ahora se convertiría en el arma más devastadora del arsenal americano. Desde el primer día de la guerra, cada submarino estadounidense que se deslizaba fuera de Pearl Harbor, Manila o Fremantle llevaba una misión simple pero brutal: hundir todo lo que mantuviera vivo al imperio japonés. Los números eran claros incluso antes de que comenzara la cacería. Japón necesitaba importar 10 millones de toneladas de materiales estratégicos al año solo para mantener su economía de guerra funcionando. Los submarinos que ejecutarían esta campaña de estrangulamiento no eran los más grandes ni los más veloces del mundo. Los submarinos clase Gato y Balao, con sus 312 pies de eslora y 2.400 toneladas de desplazamiento, parecían modestos comparados con los leviatanes que dominaban los titulares. Pero lo que los hacía letales no era su tamaño, sino su alcance de 11.000 millas náuticas, su capacidad para sumergirse a 400 pies de profundidad y sus 24 torpedos Mark 14. Cada uno de estos tubos de acero albergaba 2.000 libras de explosivo Torpex, suficiente para partir por la mitad cualquier buque mercante japonés. Entre 1941 y 1945, Estados Unidos produciría 288 de estos cazadores silenciosos, una flota submarina que superaría en número y letalidad a cualquier cosa que el mundo hubiera visto. Pero aquí está el dato que los libros de historia raramente mencionan. Estos submarinos representaban apenas el 2% del personal naval estadounidense en el Pacífico. 2%. Mientras los portaaviones y acorazados recibían la gloria y los titulares, mientras los marines luchaban en playas ensangrentadas bajo el fuego enemigo, estos 3.500 submarinistas operaban en un silencio casi total. No había corresponsales de guerra en sus patrullas de 60 días. No había fotógrafos capturando sus victorias. No había multitudes vitoreándolos cuando regresaban a puerto. Solo el rugido silencioso del océano y la tensión constante de la caza. Y sin embargo, cuando todo terminó, cuando se contabilizaron los números finales, la verdad era innegable. Estos hombres invisibles habían hundido el 55% de todos los barcos enemigos destruidos durante la guerra. 55%.
más que todos los portaaviones, acorazados, cruceros, destructores y aviones estadounidenses, combinados. 1.300 buques mercantes japoneses enviados al fondo del Pacífico. 5.300.000 toneladas de acero, petróleo, caucho, alimentos y municiones que nunca llegarían a su destino. 214 buques de guerra, enemigos destruidos, incluyendo un acorazado, 8 portaaviones y 11 cruceros. Los números no mienten, pero cuentan solo la mitad de la historia. La otra mitad está en lo que esos números significaban. Cada petrolero hundido era una fábrica japonesa que se detendría. Cada buque de arroz en el fondo del mar era un batallón que moriría de hambre. Cada transporte de tropas destruido era una guarnición que nunca recibiría refuerzos. El almirante Nimitz lo resumió con palabras que deberían estar grabadas en cada libro de historia. Los submarinos ganaron la guerra económica contra Japón. No fue hipérbole, no fue exageración patriótica. Fue un simple reconocimiento de la realidad matemática. Para 1940, la producción industrial japonesa había colapsado al 20% de su capacidad de tiempos de paz. Sus fábricas de aviones no tenían aluminio, sus refinerías no tenían petróleo crudo, sus plantas textiles no tenían algodón. Japón, con toda su ideología de espíritu superior y sacrificio bushido, estaba siendo estrangulado hasta la muerte por una fuerza que no podía ver, no podía combatir efectivamente y definitivamente no podía detener. Esta es la historia que Hollywood nunca filmó, la campaña que los documentales apenas mencionan, la victoria que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, pero que permanece enterrada bajo capas de narrativas más dramáticas. Es la historia de cómo el 2% de los hombres lograron el 55% de la victoria. Es la historia de los lobos silenciosos del Pacífico. No dejes que sus historias se pierdan en la oscuridad. Suscríbete a Héroes Olvidados y únete a miles de personas que honran a las almas valientes que la historia olvidó. Nuevos episodios cada semana, más contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. El vicealmirante Isoroku Yamamoto se encontraba frente al mapa gigante del Pacífico en la sede de la flota combinada en Hashirajima. Era septiembre de 1941, 3 meses antes de Pearl Harbor, y sus ojos recorrían las líneas rojas que conectaban Tokio con las conquistas planificadas. Malaya, las Indias Orientales holandesas, Filipinas, Birmania. Cada línea representaba miles de millas de océano abierto, por donde tendrían que fluir los recursos que Japón desesperadamente necesitaba. Yamamoto no era como los generales ultranacionalistas que creían que el espíritu japonés podría vencer cualquier obstáculo material. Él había estudiado en Harvard, había servido como agregado naval en Washington, había recorrido las fábricas estadounidenses y conocía la verdad brutal. Japón estaba a punto de entrar en una guerra que solo podría ganar si mantenía esas líneas de suministro abiertas. Y él sabía, con una claridad que lo atormentaba, que eso sería casi imposible. La paradoja era tan obvia que resultaba dolorosa. Japón había iniciado su expansión imperial precisamente porque carecía de los recursos necesarios para ser una potencia industrial moderna. Las islas del archipiélago japonés no contenían prácticamente petróleo. Su producción de caucho era inexistente. Sus minas de hierro eran insuficientes. Y su capacidad agrícola no podía alimentar a una población en crecimiento y un ejército en expansión. Cuando Estados Unidos, Gran Bretaña y las Indias Orientales holandesas impusieron el embargo petrolero en julio de 1941, cortaron el 90% del suministro de petróleo japonés de un solo golpe. La respuesta de Japón fue predecible y desesperada. Lanzaría una guerra relámpago para conquistar los campos petroleros de Sumatra y Borneo, las plantaciones de caucho de Malaya, las minas de estaño y los arrozales de Indochina. Pero conquistar esos recursos era solo el primer paso. Transportarlos de vuelta a Japón sería el verdadero desafío. Los números contaban una historia que los planificadores japoneses preferían ignorar.
Japón necesitaba importar aproximadamente 10 millones de toneladas de materiales estratégicos anualmente solo para mantener su economía de guerra funcionando a capacidad mínima. Esto incluía 6 millones de toneladas de petróleo crudo, 1 millón de toneladas de mineral de hierro, 500.000 toneladas de bauxita para producir aluminio, y cantidades masivas de arroz, caucho, carbón y municiones. Cada tonelada tendría que viajar en buques mercantes a través de rutas que se extendían desde Singapur hasta Yokohama, desde las Indias Orientales hasta Osaka, recorriendo entre 2.000 y 6.000 millas náuticas. Y aquí estaba el problema fundamental que Yamamoto veía pero no podía resolver. Japón no tenía suficientes buques mercantes, no tenía suficientes escoltas para protegerlos, y definitivamente no tenía una estrategia efectiva de guerra antisubmarina. Cuando comenzó la guerra, la Marina Mercante japonesa contaba con aproximadamente 6 millones de toneladas de capacidad de carga en 6.939 buques. Sonaba impresionante hasta que se hacía el cálculo simple. Si necesitaban transportar 10 millones de toneladas al año, y cada viaje completo tomaba entre 2 y 3 meses, considerando la carga, descarga y tránsito, entonces cada tonelada de capacidad podía realizar aproximadamente viajes al año. Esto significaba que, teóricamente, podían mover 24 millones de toneladas anualmente, más que suficiente. Pero esta matemática optimista ignoraba 3 factores críticos: las pérdidas por hundimientos, el tiempo de reparación de daños y el hecho de que los buques mercantes también necesitaban transportar tropas, municiones y suministros militares que no contribuían directamente a la economía de guerra. Más importante aún, asumía que los estadounidenses simplemente observarían pasivamente mientras Japón saqueaba el sudeste asiático. La doctrina naval japonesa tradicional se centraba en la batalla decisiva de la flota, el Kantai Kesen, donde los acorazados y portaaviones se enfrentarían en un Armagedón naval que decidiría el destino de la guerra. Esta obsesión con la gloria de la batalla de superficie significaba que la protección de convoyes se consideraba un deber poco prestigioso, asignado a destructores antiguos y escoltas inadecuadas. Los mejores buques de guerra japoneses, sus magníficos portaaviones y poderosos acorazados, estaban reservados para enfrentar a la flota del Pacífico estadounidense, no para escoltar petroleros lentos y aburridos buques de carga. Esta mentalidad de samurái, aplicada a la guerra naval moderna, sería suicida. Mientras Estados Unidos desarrollaría el sistema de convoyes más sofisticado de la historia, con radares, sonar avanzado, cargas de profundidad mejoradas y tácticas de grupos de cazadores, Japón trataría la protección mercante como una preocupación secundaria hasta que fuera demasiado tarde. Pero el talón de Aquiles más vulnerable no era la falta de escoltas o la doctrina naval equivocada, era la geografía misma. Cada gota de petróleo de Palembang, cada libra de caucho de Singapur, cada saco de arroz de Saigón, tenía que pasar por cuellos de botella naturales donde un submarino podría esperar como una araña en su telaraña. El estrecho de Luzón entre Filipinas y Taiwán, el mar de China meridional, el estrecho de Formosa, los accesos a los puertos principales japoneses. Todos eran campos de caza perfectos para submarinos. Y a diferencia de las vastas extensiones del Atlántico, donde los U-boats alemanes tenían que buscar convoyes dispersos, el Pacífico Occidental ofrecía rutas marítimas predecibles y concentradas. Los buques japoneses no podían simplemente navegar por cualquier parte. Tenían que seguir rutas específicas determinadas por las corrientes, el clima, la profundidad del agua y la necesidad de permanecer dentro del alcance de cobertura aérea, cuando fuera posible. Yamamoto había advertido al primer ministro Hideki Toyo: «Puedo correr salvaje durante 6 meses, tal vez un año. Después de eso, no puedo prometer nada». No estaba hablando solo de batallas navales épicas. Estaba hablando de la inevitabilidad matemática del estrangulamiento. Sabía que Japón estaba construyendo un imperio sobre arena, que cada milla de océano conquistada era otra milla de línea de suministro vulnerable. Los estadounidenses no necesitaban ganar batallas gloriosas para derrotar a Japón. Solo necesitaban cortar sistemáticamente esas arterias vitales.
y bajo las olas oscuras del Pacífico, los submarinos clase Gato ya estaban tomando posiciones, esperando pacientemente a que comenzara la cacería. El imperio del sol naciente había conquistado un tesoro de recursos, pero ahora tendría que defenderlo de un enemigo que podía atacar desde las profundidades invisibles, en cualquier momento, en cualquier lugar. Era una tarea imposible, y los hombres que entendían la guerra moderna lo sabían. El comandante Howard Gilmore observaba el casco parcialmente terminado del USS Growler en el astillero Electric Boat de Groton, Connecticut, en enero de 1942. Lo que veía no era simplemente un submarino más. Era la culminación de 2 décadas de evolución en diseño naval que había transformado el submarino de un arma experimental en el depredador más letal del océano. El Growler, submarino número 2 de la clase Gato, medía 311 pies y 9 pulgadas de eslora, desplazaba 1.528 toneladas en superficie y 2.424 toneladas sumergido. Estos números técnicos parecían áridos en el papel, pero representaban algo revolucionario. Un submarino capaz de operar a 6.000 millas de su base, permanecer en patrulla durante 75 días, sumergirse a 400 pies de profundidad y portar suficiente armamento para hundir una flota entera. Era un lobo de acero diseñado específicamente para una misión: estrangular las líneas de suministro japonesas. La clase Gato no surgió de la nada. Era el resultado de una evolución metódica que había comenzado después de la Primera Guerra Mundial. Los diseñadores navales estadounidenses habían estudiado exhaustivamente los U-boats alemanes capturados, los submarinos británicos y sus propios diseños experimentales de las clases S, Salmon y Sargo. Cada iteración había resuelto problemas específicos: mejor habitabilidad para patrullas largas, mayor alcance para operaciones en el Pacífico, motores diésel más potentes, sistemas de aire acondicionado para operar en aguas tropicales. Para 1941, cuando el primer Gato fue votado, Estados Unidos había perfeccionado un diseño que equilibraba perfectamente velocidad, alcance, profundidad operativa y capacidad ofensiva. Los japoneses tenían submarinos más grandes y más rápidos. Los alemanes tenían U-boats más numerosos, pero nadie tenía un submarino mejor equilibrado para la guerra en el Pacífico que el Gato. El corazón de estos depredadores eran sus motores diésel General Motors, o Fairbanks Morse, que generaban un total de 5.400 caballos de fuerza. En superficie podían alcanzar 20 nudos, suficientemente rápido para interceptar convoyes y reposicionarse entre áreas de patrulla. Sumergidos, sus motores eléctricos les daban 9 nudos de velocidad por periodos cortos, o 2 nudos para operaciones silenciosas de acecho. Pero la verdadera genialidad estaba en su alcance: 11.000 millas náuticas a 10 nudos en superficie, o 48 millas a 2 nudos sumergidos. Esto significaba que un Gato podía navegar desde Pearl Harbor hasta las costas de Japón, patrullar durante semanas, hundir todo lo que encontrara y regresar sin reabastecimiento. Los submarinos alemanes que operaban en el Atlántico requerían buques cisterna de reabastecimiento en medio del océano. Los Gato eran completamente autosuficientes, pero el alcance y la velocidad eran inútiles sin armamento letal, y aquí los Gato eran verdaderamente mortíferos. Cada submarino llevaba 24 torpedos Mark 14, distribuidos en 6 tubos de proa y tubos de popa. El torpedo Mark 14 era un arma de 6 metros de largo, pesaba 1.535 libras y contenía 668 libras de explosivo Torpex en su cabeza de guerra. Teóricamente, podía alcanzar 46 nudos de velocidad y recorrer 1.500 metros, aunque en la práctica los comandantes preferían disparar a distancias mucho menores para asegurar impactos. Un solo torpedo. Mark 14 impactando en el casco de un buque mercante era suficiente para partirlo por la mitad. 2 torpedos eran una sentencia de muerte garantizada. Y con 24 de estas armas a bordo, un submarino Gato tenía munición suficiente para hundir una docena de barcos enemigos en una sola patrulla. La clase Balao,
que comenzó a entrar en servicio en 1943, era esencialmente una versión mejorada del Gato con una diferencia crítica. Su casco de presión estaba construido con acero de alta resistencia a la tracción, permitiéndole sumergirse a 400 pies de profundidad operativa y sobrevivir hasta 600 pies en emergencias. Esta profundidad adicional de 100 pies sobre los Gato no parecía mucho, pero en combate significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando los destructores japoneses lanzaban cargas de profundidad, estar 100 pies más abajo podía colocar al submarino fuera del radio letal de la explosión. Los Balao también incorporaban mejoras menores en sistemas de aire acondicionado, refrigeración para alimentos y sistemas de control de fuego más precisos. Entre 1943 y 1945, Estados Unidos produjo 122 Balao, y junto con los 77 Gato construidos, formaron la columna vertebral de la flota submarina más poderosa jamás ensamblada. Pero las especificaciones técnicas no capturaban completamente lo que hacía a estos submarinos tan letales. Era la combinación de tecnología, doctrina y entrenamiento. Cada tripulación pasaba por meses de entrenamiento intensivo en la Escuela de Submarinos de New London, aprendiendo no solo a operar el barco, sino a pensar como cazadores. Los oficiales de torpedos practicaban geometría de intercepción hasta poder calcular soluciones de disparo mentalmente. Los maquinistas aprendían a mantener los motores funcionando bajo condiciones extremas de calor y humedad. Los operadores de sonar desarrollaban la capacidad casi sobrenatural de identificar tipos de buques por el sonido de sus hélices. Y los comandantes aprendían el arte de la paciencia, esperar sumergido durante horas, a veces días, hasta que el objetivo perfecto apareciera en el periscopio. La vida a bordo era una mezcla de monotonía extrema y terror absoluto. 75 hombres compartían un cilindro de acero de 11 pies de diámetro durante meses. El calor en aguas tropicales convertía el interior en un horno, con temperaturas superando rutinariamente los 100 grados Fahrenheit. El aire se volvía tan viciado después de días sumergidos que encender un cigarrillo era imposible por falta de oxígeno. El olor era indescriptible, una mezcla de combustible diésel, aceite de motor, sudor humano, comida podrida y aguas residuales. Dormían en turnos, compartiendo literas que aún estaban calientes del ocupante anterior. Comían alimentos enlatados después de que se agotaban los productos frescos en las primeras semanas. Y todo este tiempo sabían que un solo error, un torpedo japonés, una carga de profundidad bien colocada, significaba muerte en las profundidades oscuras sin posibilidad de rescate. Pero estos hombres y sus máquinas de acero estaban a punto de ejecutar la campaña de comercio más devastadora en la historia naval. Los submarinos Gato y Balao no eran simplemente buques de guerra. Eran instrumentos de estrangulamiento económico diseñados con precisión alemana y producidos con eficiencia americana. Cada uno era una sentencia de muerte flotante para el imperio japonés. Y estaban a punto de cazar. A las 2 de la madrugada del 27 de enero de 1943, el comandante Dudley Morton del USS Wahoo avistó a través del periscopio un convoy japonés navegando sin escolta cerca de las islas Palau. Buques de transporte cargados con tropas y suministros, moviéndose confiadamente a través de aguas que los japoneses consideraban seguras. Morton no dudó. Ordenó superficie de emergencia, cargó los tubos de torpedos y durante las siguientes 3 horas ejecutó uno de los ataques más audaces de la guerra submarina. Cuando el sol salió sobre el Pacífico, los transportes estaban en el fondo del océano, llevándose consigo 1.200 soldados japoneses y 3.000 toneladas de suministros militares. Era solo el comienzo. El Wahoo regresaría de esa patrulla habiendo hundido 9 buques enemigos con un total de 20.000 toneladas. Morton se convertiría en una leyenda, pero su campaña era apenas una gota en el océano de destrucción que los 1.900 submarinos estadounidenses estaban desatando. La cacería había comenzado el 8 de diciembre de 1941, horas después de Pearl Harbor,
cuando el almirante Nimitz emitió la orden que cambiaría la naturaleza de la guerra en el Pacífico. Guerra submarina sin restricciones. Esto significaba que cualquier buque japonés, militar o mercante, era un objetivo legítimo sin necesidad de advertencia previa, sin oportunidad de evacuación, sin cuartel. Era la misma táctica que había llevado a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial cuando Alemania la aplicó, pero ahora se justificaba como retribución por el ataque sorpresa de Pearl Harbor. Los comandantes de submarinos recibieron instrucciones claras: hundir todo, en cualquier lugar, por cualquier medio. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Durante los primeros 6 meses de la guerra, a pesar de los problemas con los torpedos Mark 14 que frecuentemente fallaban al impactar, los submarinos estadounidenses hundieron 180 buques japoneses con un total de 750.000 toneladas. Pero el verdadero impacto de la campaña submarina no se mediría en los primeros meses caóticos de la guerra, sino en la metódica y sistemática destrucción que se desarrollaría durante los siguientes 3 años. Cada mes, más submarinos Gato y Balao salían de los astilleros estadounidenses, aumentando el número de depredadores en el Pacífico. Para 1943, había entre 40 y 50 submarinos estadounidenses en patrulla simultánea, creando una red de muerte invisible que cubría las rutas marítimas vitales entre Japón y sus conquistas del sur. Los japoneses respondieron estableciendo rutas de convoy, asignando escoltas, implementando tácticas antisubmarinas, pero todo era demasiado poco y demasiado tarde. La matemática era implacable. Japón necesitaba transportar millones de toneladas de materiales cada año, pero cada convoy que navegaba era una oportunidad para los lobos silenciosos que acechaban bajo las olas. Los números cuentan la historia mejor que cualquier narrativa dramática. En 1942, los submarinos estadounidenses hundieron 130 buques mercantes japoneses con un total de 580.000 toneladas. En 1943, la cifra se duplicó. 280 buques hundidos con 1.500.000 toneladas enviadas al fondo. En 1942, cuando la producción de submarinos estadounidenses alcanzó su punto máximo y los problemas con los torpedos finalmente se resolvieron, la masacre se convirtió en genocidio naval. 603 buques mercantes destruidos con 2.900.000 toneladas perdidas. Para 1945, antes de que las bombas atómicas pusieran fin a la guerra, los submarinos ya habían hundido otros 459 buques con 2 millones de toneladas. El total final era devastador. 1.314 buques mercantes japoneses hundidos con 5.300.000 toneladas de capacidad de carga destruida. Pero estos números agregados ocultan las historias individuales de destrucción que hicieron posible la victoria. El USS Tang del comandante Richard O'Kane se convertiría en el submarino más letal de la guerra, hundiendo 33 buques enemigos con 100.000 toneladas antes de ser destruido por su propio torpedo defectuoso en octubre de 1941. El USS Flasher hundiría 21 buques con 100.000 toneladas, incluyendo el hundimiento de 2 cruceros japoneses. El USS Rasher destruiría 18 buques con 99.000 toneladas. Estos eran los ases, los cazadores de élite cuyas hazañas se volverían legendarias entre los submarinistas. Pero incluso los submarinos promedio, aquellos cuyos comandantes nunca alcanzaron fama, estaban hundiendo entre 5 y 10 buques, enemigos por patrulla. Era una máquina de matar industrial aplicada al arte de la guerra naval. Lo que hacía la campaña particularmente devastadora no era solo el número de buques hundidos, sino qué buques estaban siendo destruidos. Los submarinos estadounidenses se enfocaban especialmente en petroleros, los vasos sanguíneos del imperio japonés. Cada petrolero hundido significaba que los aviones Cero no podían volar, que los tanques no podían moverse, que las fábricas no podían operar. Para 1941, los submarinos habían hundido 280 petroleros japoneses, representando el 80% de todos los petroleros que Japón había poseído al inicio de la guerra. Los buques de transporte de tropas
eran otros objetivos prioritarios. Hundir un transporte cargado con 1000 soldados era equivalente a ganar una batalla terrestre sin disparar un tiro. Los buques de carga que transportaban caucho, bauxita, mineral de hierro y alimentos completaban la lista de muerte. Cada hundimiento era un clavo más en el ataúd económico de Japón. La campaña no era sin costo para los submarinistas estadounidenses. De los 288 submarinos que patrullaron aguas enemigas, 52 nunca regresaron. 3.505 submarinistas murieron, el porcentaje de bajas más alto de cualquier rama del servicio naval estadounidense, 22%. Cuando un submarino era hundido, no había supervivientes caminando en balsas, no había dramáticos rescates aéreos. Simplemente desaparecían en las profundidades oscuras, sus tripulaciones enterradas en tumbas de acero a miles de pies bajo la superficie. El USS Scorpion, perdido en enero de 1940 y Plae. El USS Greyback, hundido en febrero. El USS Trout, desaparecido en marzo. La lista continuaba, cada nombre representando 75 hombres que nunca verían sus hogares otra vez. Pero incluso con estas pérdidas terribles, la matemática favorecía abrumadoramente a los estadounidenses. Por cada submarino perdido, los japoneses perdían un promedio de 25 buques. Por cada submarinista estadounidense muerto, 100 marineros y soldados japoneses morían en el mar. La proporción de intercambio era tan desigual que convertía la campaña submarina en la operación militar más rentable de la guerra. Y mientras los japoneses no podían reemplazar sus buques mercantes perdidos lo suficientemente rápido, Estados Unidos estaba produciendo submarinos nuevos más rápido de lo que Japón podía hundirlos. Para finales de 1945, la marina mercante japonesa había sido reducida a un esqueleto de lo que había sido. Las rutas de suministro estaban cortadas, los recursos no llegaban a Japón, y el imperio estaba siendo estrangulado lentamente hasta la muerte. Los submarinos habían ganado la guerra económica. En marzo de 1941, el ingeniero jefe de la planta de refinería de Kawasaki observaba los tanques de almacenamiento de petróleo crudo que había supervisado durante 15 años. Estaban vacíos, no parcialmente vacíos, no peligrosamente bajos, sino completamente vacíos, por primera vez desde que la refinería abrió en 1928. Las tuberías que normalmente vibraban con el flujo de petróleo crudo de Sumatra y Borneo estaban frías y silenciosas. Los hornos de refinación que convertían ese crudo en gasolina de aviación, combustible diésel y aceite lubricante estaban apagados, enfriándose lentamente después de semanas de operación intermitente. Afuera, en los muelles de Yokohama, no había petroleros descargando, no porque estuvieran retrasados o desviados por el mal tiempo, sino porque simplemente ya no existían. Los submarinos estadounidenses los habían enviado todos al fondo del Pacífico, y con ellos habían hundido la capacidad de Japón para continuar la guerra. La transformación de abundancia a escasez había sido gradual pero inexorable, como un veneno de acción lenta que finalmente paraliza a su víctima. En 1942, Japón todavía recibía aproximadamente el 40% del petróleo que necesitaba, suficiente para mantener operaciones militares, aunque con racionamiento estricto. En 1943, esa cifra cayó al 25%, forzando recortes severos en entrenamiento de pilotos y operaciones navales. Pero en 1944, el fondo colapsó completamente. Solo el 10% del petróleo requerido llegaba a Japón, y para el verano esa cifra caería a menos del 5%. No era suficiente para operar una economía de guerra moderna. Ni siquiera era suficiente para mantener las luces encendidas en las fábricas de municiones. Japón, que había conquistado los campos petroleros más ricos de Asia, estaba muriendo de sed con el agua a la vista pero fuera de alcance. Las consecuencias se extendieron como ondas concéntricas desde el epicentro del colapso petrolero. Las fábricas de aviones en Nagoya y Osaka, que en 1943 producían 500 cazas cero al mes, redujeron su producción a 200 en enero de 1940 y luego a 100 en abril,
y finalmente a menos de 50 para el verano. No era por falta de diseños o trabajadores cualificados, sino porque no había aluminio. El aluminio se producía mediante un proceso electrolítico que consumía cantidades masivas de electricidad generada por plantas que funcionaban con petróleo. Sin petróleo, sin electricidad. Sin electricidad, sin aluminio. Sin aluminio, sin aviones. La cadena de suministro industrial, tan cuidadosamente construida durante décadas de industrialización, se derrumbaba eslabón por eslabón. Y los estadounidenses ni siquiera habían bombardeado esas fábricas. Todavía, simplemente las habían matado de hambre. Pero la escasez de petróleo era solo el comienzo del estrangulamiento. El caucho natural de Malasia dejó de llegar cuando los submarinos hundieron los buques de carga que lo transportaban. Para 1940 y más, las fábricas de neumáticos japonesas operaban al 20% de su capacidad, y los camiones militares circulaban con neumáticos tan desgastados que explotaban regularmente. El arroz de Indochina, que alimentaba a las guarniciones japonesas en China y el Pacífico, se quedó atrapado en los puertos de Saigón y Bangkok porque no había buques para transportarlo. Las tropas japonesas en Nueva Guinea comenzaron a morir de hambre en masa. Estimaciones conservadoras sugieren que 140.000 soldados japoneses murieron de inanición durante la guerra, muchos más que los muertos en combate directo. El mineral de hierro de Malasia y las Filipinas, esencial para la producción de acero, dejó de fluir. La producción de acero japonesa, que había alcanzado 7 millones de toneladas en 1941, cayó a 2 millones de toneladas en 1940 y tim. Lo más devastador era la paradoja cruel que enfrentaba Japón. Poseían los recursos, simplemente no podían transportarlos. Los campos petroleros de Palembang en Sumatra bombeaban millones de barriles de crudo que se acumulaban en tanques de almacenamiento porque no había petroleros para llevarlo a Japón. Las plantaciones de caucho en Malasia producían látex que se pudría en los almacenes. Los arrozales de Indochina producían cosechas abundantes que alimentaban solo a la población local, mientras las tropas japonesas en el frente morían de hambre. Era como morir de sed mientras se está parado junto a un pozo lleno de agua, pero sin cuerda para sacar el balde. Los estrategas japoneses habían planificado conquistar los recursos. Nunca habían planificado adecuadamente cómo mantener las rutas de suministro abiertas contra una campaña submarina sostenida. La Armada Imperial japonesa, que había comenzado la guerra con la flota de portaaviones más poderosa del mundo, se encontró paralizada no por derrotas en batalla, sino por falta de combustible. Los superpetroleros Yamato y Musashi, los acorazados más grandes jamás construidos, permanecían anclados en bahías protegidas porque no había suficiente petróleo para llenarles los tanques. Los portaaviones que habían sobrevivido a las batallas del Mar del Coral, Midway y el Mar de Filipinas estaban amarrados porque sus aviones no tenían combustible para volar. Para la batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1940 y pimme, el almirante Kurita tuvo que navegar directamente desde Brunei porque no había suficiente petróleo en Japón para reabastecer su flota. Era un viaje de ida. No había combustible suficiente para el regreso. La flota japonesa se había convertido en un museo flotante de poderío naval, que no podía cumplir su propósito. El colapso industrial tenía rostro humano. Los trabajadores de fábricas eran enviados a casa porque no había materias primas para procesar. Los ingenieros diseñaban prototipos de aviones y tanques que nunca se producirían en masa. Los pilotos se entrenaban en simuladores terrestres porque no había combustible para vuelos de práctica, resultando en tasas de mortalidad del 80% en su primera misión de combate. Las familias civiles recibían raciones de arroz cada vez más pequeñas. Para 1945, el japonés promedio consumía solo 1.400 calorías diarias, muy por debajo del mínimo de subsistencia. Los niños desarrollaban enfermedades por desnutrición. Los ancianos morían por falta de medicinas que no podían fabricarse sin productos químicos importados. Y lo más irónico de todo era que los líderes japoneses sabían exactamente qué estaba sucediendo, pero eran impotentes para detenerlo. Los informes de inteligencia naval documentaban meticulosamente
cada hundimiento, cada tonelada perdida, cada ruta de suministro cortada. El almirante Soemu Toyoda, comandante de la flota combinada en 1940 recibía reportes diarios que leía con horror creciente. 20 buques hundidos esta semana, 30 la siguiente, 40 la siguiente. Las matemáticas eran simples e inevitables. Japón perdía buques más rápido de lo que podía construirlos, perdía marineros más rápido de lo que podía entrenarlos, y perdía la guerra más rápido de lo que podía admitir. Para 1945, la producción industrial japonesa había colapsado al 20% de su capacidad de tiempos de paz. El imperio del sol naciente se estaba apagando, sofocado por un enemigo invisible que atacaba desde las profundidades. Los submarinos no habían disparado un solo tiro contra territorio japonés, pero habían logrado lo que ningún bombardeo estratégico podría. Habían destruido la capacidad de Japón para hacer la guerra. El 2 de septiembre de 1945, mientras el general Douglas MacArthur aceptaba la rendición japonesa a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, el almirante Chester Nimitz observaba en silencio desde su posición en la cubierta. Las cámaras capturaban cada momento del drama histórico. Los flashes iluminaban los rostros de los oficiales japoneses derrotados, y los periodistas garabateaban notas frenéticamente para enviar a sus periódicos en casa. Pero Nimitz sabía algo que no aparecería en los titulares del día siguiente, algo que la historia tardaría décadas en reconocer plenamente. La victoria que todos celebraban ese día no había sido ganada principalmente en las playas de Iwo Jima o en los cielos sobre Tokio, sino en las profundidades oscuras del Pacífico, donde 3.500 submarinistas habían ejecutado la campaña de estrangulamiento más devastadora en la historia naval. Y él estaba decidido a que su sacrificio no fuera olvidado. Días después de la ceremonia de rendición, Nimitz pronunció palabras que deberían estar grabadas en monumentos, pero que han permanecido mayormente olvidadas. Durante una conferencia con oficiales superiores de la Marina, afirmó sin ambigüedad: «Los submarinos ganaron la guerra económica contra Japón». No fue una declaración casual o una exageración diplomática. Era el reconocimiento frío y calculado de un comandante que había visto los números, había leído los informes de inteligencia y entendía la realidad matemática de cómo se ganan las guerras modernas. Los submarinos, representando solo el 2% del personal naval estadounidense, habían destruido el 55% de todos los barcos enemigos hundidos. Habían enviado al fondo del Pacífico 1.314 buques mercantes con 5.300.000 toneladas de capacidad de carga. Habían matado de hambre a un imperio entero. Pero las estadísticas, por impresionantes que sean, no capturan completamente la magnitud de lo logrado. Los submarinos no solo hundieron barcos, destruyeron la capacidad de Japón para sostener operaciones militares en todo el Pacífico. Cada petrolero hundido significaba aviones que no podían volar, tanques que no podían moverse, buques de guerra que permanecían anclados. Cada transporte de tropas en el fondo del mar era un batallón que nunca reforzaría guarniciones desesperadas. Cada buque de carga destruido era una fábrica que se detendría por falta de materias primas. Para 1945, Japón había sido reducido a un estado preindustrial, incapaz de producir aviones, municiones o incluso alimentos suficientes. Los submarinos habían logrado lo que cientos de miles de bombarderos B-29 no pudieron. Habían destruido la máquina de guerra japonesa sin tocar territorio japonés. El costo de esta victoria silenciosa había sido terrible. 52 submarinos nunca regresaron de patrulla, desapareciendo en las profundidades con todas sus tripulaciones. 3.505 hombres murieron en esas tumbas de acero, la tasa de mortalidad más alta de cualquier rama del servicio naval estadounidense. 22% de todos los submarinistas que sirvieron en el Pacífico no sobrevivieron la guerra. Cuando un submarino se hundía, no había tiempo para evacuaciones dramáticas o rescates heroicos.
El casco se comprimía bajo la presión inmensa. El agua helada inundaba cada compartimento, y 75 hombres morían en segundos o minutos, dependiendo de la profundidad. Sus cuerpos nunca serían recuperados. Sus tumbas permanecerían sin marcar, excepto por las coordenadas en mapas navales clasificados. Pero incluso con estas pérdidas devastadoras, la proporción de intercambio favorecía abrumadoramente a los estadounidenses. Por cada submarino perdido, Japón perdió un promedio de 25 buques. Por cada submarinista muerto, más de 100 marineros, soldados y trabajadores japoneses perecieron. Era una ecuación brutal pero innegable. La campaña submarina era la operación militar más rentable de toda la Guerra del Pacífico. Y sin embargo, cuando Hollywood filmó las películas sobre la Segunda Guerra Mundial, se enfocó en las batallas de portaaviones, en los marines en las playas, en los bombardeos estratégicos. Los submarinos, que habían hecho más por ganar la guerra que cualquier otra arma individual, apenas recibieron una mención al pie de página en la narrativa popular. La razón de este olvido histórico es compleja pero reveladora. Las operaciones submarinas eran clasificadas, secretas, invisibles. No había corresponsales de guerra filmando ataques de torpedos. No había fotógrafos capturando el momento dramático cuando un buque enemigo se partía por la mitad. Las patrullas duraban 60 o 70 días en completo silencio de radio. Las familias en casa no sabían si sus hombres estaban vivos o muertos, hasta que el submarino regresaba a puerto. Cuando los submarinistas regresaban, no desfilaban por calles llenas de multitudes vitoreando. Simplemente bajaban por las escaleras, recibían una breve licencia y se preparaban para la siguiente patrulla. Su guerra era silenciosa, invisible, olvidable para una nación que prefería héroes más cinematográficos. Pero hay otra razón, más incómoda, para el silencio histórico. La guerra submarina sin restricciones que Estados Unidos ejecutó contra Japón era exactamente la misma táctica que había llevado a América a la Primera Guerra Mundial cuando Alemania la aplicó. Hundir buques mercantes sin advertencia, enviar marineros civiles a morir ahogados, destruir suministros destinados a poblaciones civiles. Todo esto violaba las convenciones navales tradicionales que Estados Unidos había defendido durante décadas. La justificación era que Pearl Harbor había sido un ataque sorpresa, que Japón había comenzado la guerra sin declaración formal, que la barbarie japonesa en China y el Pacífico merecía represalias similares. Pero la incomodidad moral permanecía, especialmente después de Nuremberg, donde algunos de estos mismos actos fueron juzgados como crímenes de guerra cuando los alemanes los cometieron. El almirante Karl Dönitz, comandante de los U-boats alemanes, fue condenado en Nuremberg parcialmente por conducir guerra submarina sin restricciones. Durante su juicio, los fiscales presentaron evidencia de buques mercantes hundidos sin advertencia, marineros, dejados morir en el mar, ataques contra barcos hospitales. La defensa de Dönitz presentó un argumento incómodo. Los estadounidenses habían hecho exactamente lo mismo en el Pacífico. El almirante Nimitz incluso proporcionó un affidavit confirmando que Estados Unidos había ordenado guerra submarina sin restricciones desde el primer día. Los fiscales aliados quedaron en una posición difícil, y aunque Dönitz fue condenado, su sentencia fue notablemente ligera. La hipocresía era obvia para todos en la sala del tribunal. Pero independientemente de las complejidades morales, la efectividad estratégica de la campaña era innegable. Los submarinos estadounidenses habían demostrado que en la guerra moderna el control de las líneas de suministro era más importante que ganar batallas épicas, que la capacidad industrial superaba al coraje individual, que la matemática fría de toneladas hundidas versus toneladas transportadas determinaba el resultado de guerras enteras. Japón había apostado su imperio a mantener 6.000 millas de líneas de suministro vitales, abiertas contra un enemigo que podía atacar desde las profundidades invisibles. Fue una apuesta que nunca tuvieron posibilidades de ganar. Los lobos silenciosos del Pacífico se aseguraron de eso, un torpedo a la vez, hasta que el imperio del sol naciente se ahogó en su propia sangre.